James Clerk Maxwell, nacido en Edimburgo, Escocia, 13 de junio de 1831, fallecido en Cambridge, Inglaterra, 5 de noviembre de 1879. Físico escocés conocido principalmente por haber desarrollado la teoría electromagnética clásica, sintetizando todas las anteriores observaciones, experimentos y leyes sobre electricidad, magnetismo y aún sobre óptica. En una teoría consistente, las ecuaciones de Maxwell demostraron que la electricidad, el magnetismo y hasta la luz son manifestaciones del mismo fenómeno, el campo electromagnético. Desde ese momento, todas las otras leyes y ecuaciones clásicas de estas disciplinas se convirtieron en casos simplificados de las ecuaciones de Maxwell. Su trabajo sobre el electromagnetismo ha sido llamado la segunda gran unificación en física, después de la primera llevada a cabo por Newton. Además, se le conoce por la estadística de Maxwell-Boltzmann en la teoría cinética de gases. Maxwell fue una de las mentes matemáticas más preclaras de su tiempo, y muchos físicos lo consideran el científico del siglo XIX que más influencia tuvo sobre la física del siglo XX, habiendo hecho contribuciones fundamentales en la comprensión de la naturaleza. Muchos considerarán que sus contribuciones a la ciencia son de la misma magnitud que las de Isaac Newton y Albert Einstein. En 1931, con motivo de la conmemoración del centenario de su nacimiento, Albert Einstein describió el trabajo de Maxwell como el más profundo y provechoso que la física ha experimentado desde los tiempos de Newton. Leyes de Maxwell. Hasta ahora hemos visto las propiedades de la electrostática y la magnetostática y hemos presentado algunas leyes que las rigen. Vale la pena hacer un repaso de estas leyes. Ley de Gauss para la electricidad. Explica que el balance de flujo eléctrico total que atraviesa una superficie cerrada solo puede deberse a la carga contenida en su interior, y también relacionada a esta carga con el campo eléctrico a su alrededor. Ley de Gauss para el magnetismo. Explica que el balance del flujo magnético total que atraviesa una superficie cerrada debe ser cero. La ley de inducción de Faraday-Lenz explica cómo un campo magnético variable puede generar un potencial eléctrico y por tanto un campo eléctrico. Ley de Ampère-Maxwell relaciona el campo magnético con las causas que lo generan. Estas leyes explican fenómenos específicos observados en el ámbito del electromagnetismo y sus descubrimientos para ser considerados hitos importantes en la evolución de su conocimiento. Probablemente el paso más importante y definitivo en este sentido se produjo en 1864, cuando Maxwell, el mismo que hemos citado cuando hemos presentado la ley de Ampère-Maxwell, presentó una teoría conjunta de electromagnetismo donde, entre otras cosas, resumió, y en algún caso amplio, el conocimiento adquirido hasta aquel momento con una serie de ecuaciones. La aportación de Maxwell se puede considerar un hito histórico de la misma relevancia que las leyes de la mecánica de Newton, los principios de la mecánica cuántica o las teorías de la relatividad de Einstein. Para que se oiga una idea de su importancia, se puede considerar que sin ellas la titulación para la que estás estudiando sencillamente no existiría, ya que la tecnología a la que se aplica no se habría ni desarrollado. En los apartados siguientes presentaremos una a una estas ecuaciones
y qué relación tienen con las leyes presentadas anteriormente. Dado todo esto, comencemos con la primera ley de Maxwell y ley de Gauss para el campo eléctrico. La primera ecuación o ley de Maxwell no es más que una reformulación de la ley de Gauss aplicada al campo eléctrico. Y ya vimos, recordemos la formulación: flujo eléctrico es igual a la integral del campo magnético multiplicado por el diferencial de área es igual a carga interna sobre epsilon sub 0. La expresión anterior explicada, el flujo de campo eléctrico que atraviesa cualquier superficie cerrada es igual al valor de la carga neta que hay en el interior de la superficie dividida por la permitividad del vacío. En otras palabras, dado que las líneas de campo solo pueden comenzar o acabar en una carga eléctrica, el balance neto entre las líneas que salen y las que entran en la superficie cerrada solo puede ser debido a la presencia de carga neta en su interior. Si esta carga es cero, el número de líneas de campo que atraviesan el área en un sentido debe ser el mismo que en el otro. Recordemos que introducimos el concepto de divergencia de un campo vectorial como una expresión matemática del número de líneas de campo que nacen o mueren en una región determinada. Por tanto, fuimos capaces de deducir que existe una relación entre esta herramienta matemática y el flujo de un campo. Esta relación está explicada mediante un teorema matemático que desarrolló el propio Gauss, el teorema de la divergencia, también denominado teorema de Gauss en su honor. El teorema de la divergencia de Gauss enuncia que el flujo a través de una superficie cerrada es igual a la integral de la divergencia en todo volumen determinado por la superficie, que se expresa así como se muestra en la figura. Fórmula: si aplicamos la ley de Gauss para el campo electrostático, en la parte derecha de la ecuación obtenemos la expresión siguiente: donde hemos tenido en cuenta que Q es igual a la integral de la densidad de volumen, donde Rho es la densidad de carga volúmica. Podemos eliminar la integral si derivamos respecto al volumen a ambos lados. Será de la siguiente forma: como se puede comprobar, la expresión relaciona la divergencia del campo eléctrico en un punto con la densidad de carga en aquel punto y la permitividad del medio, que en este caso sería la del vacío, epsilon sub 0. La primera ley de Maxwell establece que la divergencia de un campo eléctrico en un punto cualquiera debe ser igual a la densidad de carga en aquel punto dividida por la permitividad del medio material. En el caso del vacío se expresa en lo siguiente: donde Rho es la densidad de carga y epsilon es la permitividad del vacío. El sentido físico de la primera ley de Maxwell es que sitúa el origen de líneas de campo y también las cuantifica. Si recuerdan, cuando introdujimos la divergencia de un vector o de un campo vectorial, vimos que esta era una medida de líneas de campo que nacían o morían en un punto. Por tanto, con esta ley se relaciona el origen de las líneas de campo con su causa, la densidad de carga. En este apartado hemos partido de la ley de Gauss para el campo eléctrico y hemos convertido en la primera ley de Maxwell. Podemos proceder de la misma manera con la ley de Gauss para el campo magnético y obtener así la segunda ley de Maxwell. La segunda ley de Maxwell
y ley de Gauss para el campo magnético. Podemos obtener la segunda ley o ecuación de Maxwell a partir de la ley de Gauss para el campo magnético. Recordemos la formulación, donde tenemos que flujo del campo magnético es igual a la integral de superficie del campo magnético por el diferencial de área igual a 0. La ley de Gauss para el magnetismo enuncia que el balance de flujo de campo magnético que atraviesa cualquier superficie cerrada debe ser siempre 0. En otras palabras, que no existe cargas magnéticas donde puedan comenzar o acabar las líneas de campo y por tanto que el número de líneas que entran dentro de la superficie debe ser el mismo que las que salen. Procedemos de manera análoga a como hemos hecho en la primera ley y aplicaremos el teorema de divergencia al campo magnético. Aquí tenemos la fórmula. Según la ley de Gauss para el campo magnético, el flujo de campo magnético total para una superficie cerrada ha de ser 0. Por tanto, el segundo término de la ecuación debe ser 0. Y, como antes, eliminar la integral si derivamos respecto al volumen en ambos lados. Tenemos la fórmula. Como podéis comprobar, la expresión 99 dice que la divergencia de un campo magnético es siempre 0. Si recuerdan, ya introdujimos la divergencia de un campo vectorial con una medida de las líneas de campo que nacen o mueren en un punto. Aplicando al campo magnético tendremos que, dado que no existen las cargas magnéticas, las líneas de campo magnético no pueden comenzar ni acabar en ningún punto determinado y, por tanto, la divergencia de un campo magnético debe ser 0. La segunda ley de Maxwell dice que la divergencia de un campo magnético debe ser 0 en cualquier punto. Como ya se ha visto, las dos primeras leyes de Maxwell son paralelas y expresan cómo son la divergencia de los campos eléctrico y magnético respectivamente. Su significado físico es el siguiente: las líneas de campo solo pueden nacer o morir allí donde hay cargas y su número es proporcional al valor de estas cargas. Para el caso del campo magnético, dado que no existen cargas magnéticas, ello implica que las líneas de campo no pueden comenzar ni acabar en ningún lugar y por tanto se trata de líneas cerradas. Estas dos leyes explican las características de los campos eléctrico y magnético de forma individual, pero no son suficientes para explicar todo el electromagnetismo con una única interacción, ya que no explican la relación entre los dos campos. Para hacerlo es necesario volver a analizar con detalle dos leyes más que ya hemos visto y que introducen esta relación. La ley de inducción de Faraday, que explica la generación de campos eléctricos a partir de campos magnéticos variables, y la ley de Ampère-Maxwell, que explica el caso contrario, la generación de campos magnéticos a partir de campos eléctricos variables. La tercera ley de Maxwell y la ley de la inducción de Faraday. La tercera ley que veremos a continuación es la primera
que muestra la interacción entre los campos eléctrico y magnético, ya que no es más que la ley de inducción de Faraday que ya hemos visto. Recordemos su formulación, así como se muestra en la imagen. Esta explicación indica que la fuerza electromotriz inducida generada en un circuito cerrado es igual al ritmo de variación con el tiempo del flujo de campo magnético que atraviesa la superficie dibujada por el circuito. La fuerza electromotriz inducida generada en un circuito cerrado cualquiera corresponde a la diferencia de potencial que aparece al desplazarse a lo largo de todo el recorrido del circuito. También explicamos que la diferencia de potencial entre dos puntos es la integral de línea del campo eléctrico a lo largo de un recorrido que uno de los dos puntos. Si el circuito es cerrado, la integral de línea se convierte en una circulación del campo. Por tanto, tendremos que la fórmula que se muestra en la imagen, la diferencia de potencial va a ser igual a la integral línea del campo magnético multiplicado por el diferencial de la longitud es igual al integral de superficie cerrada del campo eléctrico multiplicada por el diferencial de longitud recorrida. Y si combináis las expresiones, tenemos que como se muestra en la imagen, la fórmula. Igual que con las leyes primera y segunda, Maxwell reformuló también esta tercera ley de manera similar, pero esta vez utilizó otro teorema matemático, el teorema de Navier-Stokes. Para entenderlo mejor, se observa en la siguiente figura. En ellas puede distinguir una zona coloreada que corresponde a una superficie cerrada por la parte superior y abierta por la parte inferior. Puedes imaginarla como un bol de cocina boca abajo. Los límites de la apertura de la parte inferior están marcados por un recorrido cerrado indicado por las flechas. El teorema de Navier-Stokes enuncia que la integral de superficie del rotacional de un campo vectorial a lo largo de una superficie no cerrada es igual a la circulación del mismo campo a lo largo del recorrido cerrado que delimita esta superficie. Este enunciado se formula en términos matemáticos como se muestra en la imagen. Si se combinan las expresiones siguientes, se obtiene que la integral de superficie del rotacional del campo eléctrico a lo largo del circuito cerrado corresponde a la variación del flujo magnético a través de la superficie que delimita. Si se deriva a ambos lados respecto a la superficie, obtenemos lo siguiente. Si se sustituye el flujo magnético por su definición, es decir, por la integral de superficie del campo magnético, se obtiene finalmente, que se muestra en la figura. En el segundo término de la ecuación podemos cambiar el orden de las derivadas parciales. Se dan así. Se puede eliminar las integrales
ya que las derivadas se realizan respecto a la misma variable. Por lo tanto, tendremos lo siguiente, donde se observa que la derivada total respecto al tiempo se ha transformado en derivada parcial. No se preocupe, de modo que ni porque se ha producido este cambio, que queda solo con el hecho de que en la forma integral tiene una derivada total respecto al tiempo y aquí en la forma diferencial una derivada parcial. La tercera ley de Maxwell dice que el rotacional del campo eléctrico en un punto cualquiera es igual al ritmo de variación, la derivada respecto al tiempo del campo magnético en aquel mismo punto cambiado de signo. Así, la tercera ley de Maxwell muestra, a diferencia de las dos primeras, una primera relación entre el campo eléctrico y el campo magnético, en que este caso se duplica como un campo magnético variable, crea o modifica el campo eléctrico. A continuación deduciremos la cuarta y última ley de Maxwell, que trata del último caso que nos queda por estudiar, la generación o modificación de campos magnéticos a partir de campos variables, eléctricos variables. Lo haremos a partir de la ley de Ampère, la cuarta ley de Maxwell y la ley de Ampère-Maxwell. Si volvemos atrás, recordamos que introdujimos el magnetismo aplicando el campo magnético inducido primero por una carga en movimiento y después por una corriente eléctrica. Más tarde introdujimos la ley de Ampère-Maxwell, que generalizaba los casos anteriores, de modo que se muestra en la figura. La ley de Ampère-Maxwell establece que la integral de línea de un campo magnético alrededor de un circuito cerrado es proporcional a la corriente que atraviesa la superficie imaginaria dibujada por este circuito, es decir, relaciona el campo magnético en una región con su causa, las corrientes eléctricas, cargas en movimiento, de la misma manera que con la tercera ecuación. Maxwell utiliza también el teorema de Kelvin-Stokes, pero ahora aplicado al campo magnético. Se puede proceder de manera análoga al caso de la tercera ley de Maxwell y combinar las expresiones. Con la ecuación podemos poner la intensidad en función de la J vector, corresponde a densidad eléctrica, y con la ecuación en función del campo, que queda así como se muestra en la imagen. Y si derivamos respecto a el área, tenemos lo siguiente, donde se puede notar también que la derivada total respecto al tiempo se ha convertido en derivada parcial. Fíjense en que el cálculo lo hemos hecho por el vacío, el sub 0 y nu sub 0. La cuarta ecuación de Maxwell relaciona el rotacional del campo magnético con la densidad de corriente eléctrica, corresponde a J vector J, y con la variación del campo eléctrico mediante la condición siguiente, como se ve ilustre en la figura, donde nu sub 0 y epsilon sub 0 son respectivamente la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética del medio material. La cuarta ley de Maxwell explica la última pieza que nos quedaba por acabar
de cuadrarlo todo, el origen de los campos magnéticos. Recuerden que la otra ley relacionada con el campo magnético, la segunda ley de Maxwell, no explicaba la generación de campos magnéticos, sino que solo indicaba la inexistencia de cargas magnéticas. En esta cuarta ley se explican a la vez las dos fuentes posibles de creación del campo magnético: las corrientes eléctricas indicadas por densidad de corriente eléctrica, vector J, y los campos eléctricos variables inducidos por delta del campo eléctrico con respecto a delta de T. Así ya hemos introducido una de las ecuaciones de Maxwell y hemos explicado de dónde provenían. A continuación las analizaremos de manera global y después estudiaremos algunos casos específicos interesantes. Visión global y estudio de casos específicos. En la tabla siguiente se muestran las 4 leyes de Maxwell en su forma diferencial y sus respectivas equivalencias en forma integral, que corresponden a 4 leyes que ya hemos visto al tratar la electrostática y la magnetostática. Aquí tenemos la tabla de la primera, segunda, tercera, cuarta ley de Maxwell en su forma diferencial y forma integral. Las leyes de Maxwell que acabamos de introducir y que puedes ver en la tabla representan la base del electromagnetismo, ya que explican la naturaleza de los campos eléctrico y magnético y de su interrelación. Para completar el conocimiento de la electrodinámica, solo hay que añadir la ecuación de continuidad. Esta ecuación, siguiendo los pasos que hemos seguido para las leyes de Maxwell, se puede escribir de forma diferencial, como se ilustra en la imagen. La expresión de la fuerza electromagnética, es decir, la fuerza que experimenta una carga que se encontrará en una región en la que hay un campo eléctrico y un campo magnético de manera simultánea. Esta fuerza se denomina fuerza de Lorentz y corresponde a la suma algebraica de las fuerzas eléctrica y magnética, dado en la imagen de la fuerza magnética es igual a la carga multiplicado por la suma entre el producto de la velocidad por el campo magnético más el campo eléctrico. Para una distribución de cargas y de corriente, cualquier fuerza electromagnética se puede escribir como la fórmula que se ilustra en la imagen. La fuerza es igual a la integral de la densidad multiplicando el campo eléctrico más la densidad de corriente eléctrica multiplicando al campo magnético por el diferencial. Una vez que se conocen todas las ecuaciones que determinan el electromagnetismo, vale la pena que se fije en un detalle. Las ecuaciones que hemos mostrado hasta ahora están deducidas para el vacío. Este hecho es relevante, ya que implica que los campos eléctrico y magnético existen en el vacío, no necesitan materia. Pero, ¿cómo se modificarían las leyes en presencia de un medio material? Lo veremos a continuación. Estudio de las leyes de Maxwell en presencia de medios materiales. Como ya vimos, el estudio de los campos eléctrico
y magnético, en presencia de medios materiales pueden ser bastante complejos. Sin embargo, podemos limitar el estudio a los casos ideales en los que los medios son isótropos, homogéneos y lineales, ya que el estudio para medios que no son isótopos, homogéneos y lineales es mucho más complejo y queda fuera de los objetivos del módulo. La definición de los isótopos homogéneos y lineales y la simplificación que implican ya los vimos. Se puede resumir en la presencia de un medio de este tipo se traduce en la situación de la permitividad eléctrica y de la permeabilidad magnética del vacío por los valores correspondientes al medio en cuestión. Tenemos que epsilon sub 0 será igual a epsilon y nu sub 0 igual a nu. Si realizas estas situaciones, las leyes de Maxwell quedan como en la siguiente tabla. Las leyes de Maxwell en su forma diferencial e integral, realizando el intercambio en alguna de sus estructuras. Tenemos la tabla. Muy bien. Es muy habitual encontrarse las ecuaciones de la tabla reescritas con la inclusión de los conceptos de desplazamiento eléctrico, vector D, y de intensidad de campo magnético, que es vector H, que introdujimos al tratar la electrostática y la magnetostática en presencia de medios materiales. Por este motivo, en la tabla 4 se muestra a modo informativo cómo quedan las ecuaciones con este cambio, aunque en este se preferirían utilizar las expresiones de la tabla anterior. Tenemos nuevamente las leyes de Maxwell en la forma integral y diferencial, realizando el cambio de variables. Una vez que tenemos las expresiones generales de las 4 leyes de Maxwell, tanto en el vacío como en medios materiales,